Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, leyenda Willy Rodríguez. El saludo, el abrazo, don Álvaro. Me alegro mucho que usted haya sido el primer integrante del gobierno de la mañana en recibir esa Tú serás vacuna. el segundo, tranquilo, tú serás el segundo, Rosendo. No, el segundo debe ser el señor director. Si es por edad, a mí me faltan varias etapas estaríamos todavía. libres Sí. por edad, Aníbal Herrera, Aníbal Díaz, perdón, Sí. de Julieta Tejada y quien les habla, por edad, estaríamos libres. Pueden acompañar a Rosendo y ahí lo vacunan. Libres de vacunación, los demás tienen que A mí vacunarse. me faltan varias fases todavía. Sí. Adelante, Rosendo. Yo creo que lo importante de la información que da don Álvaro de que se sometió ayer a esa primera dosis de la vacuna, había mucha gente temerosa en el país de los posibles efectos de la vacuna. Miren ahí cómo don Álvaro, que ha sido un hombre muy transparente en el manejo de la información ante el país sobre su situación de salud. Aquí todo el mundo sabe cuál es la situación de salud de don Álvaro. Y fíjense ustedes cómo hoy él aparece en el gobierno de la mañana con más fortaleza que nunca, luego de haber recibido esa vacuna. Eso es un ejemplo para que nadie tenga absolutamente ningún temor. Don Álvaro, lo felicito. Ayer se vacunó mi hermano mayor, Eddie Tavares, también. La Policía Nacional ha informado esta mañana sobre la suspensión e investigación de varios de sus agentes que participaron, según el informe de la policía, en un operativo en el cual resultó muerto un hombre que era buscado por la policía por los homicidios de un segundo teniente de la institución y otro hombre de la clase civil, así como también de las heridas ocasionadas a un sargento y a un cabo de la Policía Nacional en hechos ocurridos en el municipio de Los Alcarrizos. Se trata de Eduardo Hiraldo Pérez, mejor conocido como el banquero, de 40 años, falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Vinicio Calventi, en el municipio de Los Alcarrizos. El informe preliminar de la uniformada refiere que Pérez, o el banquero, era buscado mediante orden de arresto por las heridas de bala ocasionadas al sargento Ángel David Berro Almanzar y al cabo Harry Guante Comprés el pasado 16 de enero en Santo Domingo Norte, y era perseguido también por el homicidio del segundo teniente Chanel de los Santos Sueros el 11 de febrero en Mano, Guayabo. Era una persona que tenía un amplio historial delictivo. Miren, ayer en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional se llevó a cabo un evento que yo creo que es bastante importante. Presidente de la República, Luis Abinader, acompañado del ministro de Educación, Roberto Fulcar, y de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezaron un acto en el que se firmó un acuerdo con una empresa tecnológica internacional, Encore Repair Services. Encore Repair Services es una empresa de capital norteamericano. Tiene su sede en East Dundee, Illinois, estado de Illinois, y es una de las empresas tecnológicas que está instalada. Tiene presencia en diferentes países y en diferentes localidades en los Estados Unidos, pero en República Dominicana tiene sus instalaciones, sus operaciones en el Parque Cibernético Dominicano. De acuerdo con la información que se sirvió ayer desde el Palacio Nacional, esta empresa va a fabricar en el país mecanismos tecnológicos como tabletas, computadoras, laptops y libros electrónicos que serán utilizados en el sector educativo en la República Dominicana. Esta es una información bastante interesante, porque yo creo que es la primera vez que una empresa instalada en el parque cibernético va a producir elementos tecnológicos adecuados o adaptados exclusivamente
para el sector educativo o para suplir necesidades de la República Dominicana. El parque cibernético, yo recuerdo, es una idea y es una materialización del expresidente Leonel Fernández en su primera gestión gubernamental. Leonel, que ha sido siempre un hombre aficionado de lo que es la tecnología, bromeaban sobre él con respecto a su admiración por el Internet y ese tipo de cosas. Yo recuerdo que incluso el expresidente Hipólito Mejía bromeaba con Leonel por la manera en que a él le gustaba el tema de la Internet, la utilización que hacía de eso, cuando en este país se hablaba poco de Internet y de lo que eso iba a significar en el futuro. Leonel viajó a Asia 1999, poco tiempo antes de él terminar su primera gestión gubernamental. Viajó primero a Japón, de ahí viajó a Singapur y de ahí viajó a Tailandia. Y en cada uno de esos países el propósito de ese viaje fue observar parques cibernéticos que operaban en esas naciones asiáticas con la idea de reproducir entonces algo similar aquí en la República Dominicana. Y en esas visitas, y digo, en eso hablo con conocimiento de causa, porque estuve entre la delegación de periodistas que acompañó al presidente Fernández en esa ocasión allá a Asia. En esa visita lo que se hizo fue observar el funcionamiento de parques cibernéticos en todos esos países, pero sobre todo observar también cómo dentro de esos parques cibernéticos operaban universidades en las cuales se entrenaba al personal que luego iría a trabajar en las empresas instaladas en esos parques cibernéticos. Y de ahí surge la idea no solo de instalar el parque cibernético en República Dominicana, sino además de crear el Instituto Tecnológico, el ITRAS, Instituto Tecnológico de las Américas, el ITRAS, que funciona ahí en el mismo parque cibernético y que es una escuela para crear técnicos profesionales de la tecnología en nuestro país. Se suponía, y creo que debe estar ocurriendo así, que esos técnicos que se gradúan ahí, bueno, pues van a laborar en esas empresas. La verdad, hay que decirlo, han pasado, Leonel trajo esa idea de Asia, él la tenía de aquí, fue a Asia a verificar información y luego se comenzó el proyecto. Y ya antes de salir del poder en el año 2000, inauguró el parque cibernético e inauguró el ITRAS. Todavía no estaba totalmente terminado, pero él hizo la inauguración. Ahí estuvimos ya como reportero cubriendo ese evento. La verdad hay que decir, han pasado más de 20 años desde entonces. Quizás el plan que se tenía, el sueño que se tenía, no se ha cumplido en el porcentaje, en la amplitud en que se estimó. La idea era que vinieran empresas tecnológicas de todas partes del mundo a instalarse en la República Dominicana para desde aquí producir computadoras y piezas, artículos de tecnología, y que eso se convirtiera en una especie de zona franca para la exportación de tecnología desde la República Dominicana. Entiendo, pero permítame decir algo. Durante el gobierno del presidente Leonel Fernández se avanzó mucho, llegaron a instalarse. Sí, se instalaron Llegaron a instalarse varias empresas, y en lo que tiene que ver con el ITLA, eso iba de verdad que en un esplendor total, en todo lo que tenía que ver con los diversos cursos, talleres que ahí se estaban llevando a cabo. Muchos estudiantes, por ejemplo, mi hijo mayor llegó a hacer varios cursos ahí, en el ITLA. Pero ya funciona con categoría de universidad. Lamentablemente, y hay que decirlo, en los gobiernos del presidente Danilo Medina no se le dio
la importancia de ese proyecto, ni los recursos necesarios para que eso siguiera avanzando. Y eso cayó en un limbo. Ojalá que ahora eso se pueda, el gobierno de Luis Abinader pueda rescatar ese proyecto, porque la verdad que es altamente potable. No, por eso yo digo que la idea original de que ahí se iba a instalar un número importante de empresas, todavía eso no se ha conseguido, pero sí es importante ver cómo ya de las pocas, porque hay varias empresas, todas prácticamente de capital extranjeros instaladas y funcionando en el parque cibernético y convirtiéndose además en una fuente de empleo de mano de obra especializada, que también fue algo que se estipuló en aquella vez, que la República Dominicana pasara a ser de un país de zona franca de mano de obra barata a un país de zona franca de mano de obra especializada. Esa era la idea central del parque cibernético. Entonces es bastante positivo ver cómo hoy una de las empresas instaladas en el parque cibernético, bueno, pues va a producir computadoras, laptops, libros electrónicos ajustados a las necesidades específicas de la República Dominicana. Ese anuncio se hizo. Permíteme brevemente, a propósito de algo de lo que tú has dicho, acabas de decir, y de algo que dijo ahorita Julieta, en el sentido de que, bueno, estableció esto Leonel Fernández. No debe extrañar, porque Leonel es un hombre moderno que conoce lo que pasa en el mundo, los avances, la problemática internacional. Es un internacionalista, ¿verdad? Es un presidente fuera de serie en ese aspecto. Y entonces ella se quejaba, Julieta, o sea, que, bueno, llega un nuevo gobierno y no le dan seguimiento a esas cosas, como fue el caso de Danilo Medina con esas obras de Leonel Fernández. Y entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Por el hecho de que este es un mérito, un punto a favor de Luis Abinader. Luis Abinader, he estado observando, tiene la acción, tiene no la idea, sino ya la realización, la concepción de darle seguimiento a obras de otros gobiernos o de darle inauguración, etcétera, ¿verdad? Y porque eso que dijo Julieta es una realidad, de que llega un gobierno y, bueno, lo que hizo el otro o intentó hacer el otro se deja en el olvido. No, yo hago lo mío, no pensando en que, no, lo tuyo es del país y lo del otro es del país. Entonces yo creo que ahí hay un punto a favor de Luis Abinader, que ha estado destacándose, entre otras cosas, por darle seguimiento y materialización a obras que han ideado o iniciado otros gobiernos. Sí, yo creo que eso es definitivamente importantísimo. Ojalá y el gobierno de Luis Abinader no solo contrate a esta empresa, sino que ponga su empeño, ponga la mira también en el parque cibernético y sobre todo en el Instituto Tecnológico de las Américas. Porque si no se ha instalado probablemente la cantidad de empresas de tecnología que Leonel Fernández pensó que iban a venir al país, es precisamente porque esas empresas necesitan de personal especializado. Y si el país no lo produce en su cantidad, eso se convierte en una especie de valladar para que podamos llegar a la meta deseada en ese sentido. Me dicen por ahí que en aquel viaje también Leonel estuvo por Corea, yo no recuerdo. Corea no estuvo en ese primer viaje de Leonel a Asia, aunque probablemente luego, en otra ocasión, el presidente Leonel Fernández viajara a Corea del Sur con los mismos fines. Ahora, en ese segundo viaje, yo no estuve, yo estuve en el primero. Así que felicitamos al presidente Luis Abinader, felicitamos al ministro de Educación, Roberto Fulcar, por haber dado este paso que yo creo que será trascendental para la educación y para el país en sentido general. La empresa Encore Repair Services, yo busqué información sobre la misma, es una empresa de tecnología, se tiene básicamente entre sus tareas la reparación de celulares, de tabletas y de otros equipos. Miren, cuando hablan de la reparación de celulares,
¿Qué es lo que eso significa cuando usted habla de zona franca? Usted lleva hoy un celular a una tienda, ya usted lo entrega, ese celular está viejo, usted lo entrega, compra uno nuevo. Eso ocurre en muchísimos países. Entonces, estas empresas reciben todos esos celulares ya usados y con algunas dificultades técnicas, los reconstruyen, los reparan y los convierten prácticamente en artículos nuevos otra vez. Se reempacan todo ese tipo de cosas y se envían a países que todavía no están tan adelantados en ese campo y allí se comercializan otra vez como equipos nuevos. Esa es la operación. Para mí esa es una compañía ensambladora. Aquí hubo, Sí. creo que ya no existe, pienso, ojalá, una mafia, unos ladrones, ¿verdad? Grupos que tenían sus ladrones para robar celulares, recuerden eso, hasta matando gente, robar celulares. Entonces, iban acumulando esos celulares, se los compraban a esos ladrones de poca monta, se los compraban y entonces iban acumulando esos celulares y los mandaban por barco para evitar el trámite normal y rutinario y muy peliagudo de los aviones. Lo mandaban por barco a ciertos países que hacían eso que tú dices, que los procesaban, ¿entiendes? Los ponían prácticamente nuevos y entonces los vendían. Aquí existe o existió esa mafia de reparar celulares y poner los aparentemente viejos e inservibles en celulares nuevos. Sí, yo vi mucha información, don Álvaro, en el sentido de que muchos de esos celulares que se robaban aquí en República Dominicana, realmente aquí hubo una plaga con eso. Recordamos muchas medidas locales del gobierno, regulaciones sobre las compañías que trabajaban en la instalación, como dicen, cuando un celular es activado, en la reactivación de celulares, en la reparación de celulares, y se tomaron medidas con eso. Pero el problema básico era lo que usted expresa. Muchos de esos celulares que se robaban aquí, que se lo quitaban a la persona en la calle, que lo atracaban, que a veces hasta mataban a una persona para quitárselo, iban a parar, por ejemplo, a Colombia, y entonces allá eran reprocesados y metidos otra vez en el mercado. Yo creo que lo importante es esta información de que empresas instaladas en el parque cibernético van a rendir los frutos que esperó Leonel Fernández cuando tuvo la idea para este país. Llévatelo, Cundo.